7:04 de la mañana, el informe titulado Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil 2024 advierte que el número de jóvenes entre 15 y 20 años que no trabajan ni estudian ni reciben información es preocupante y que la recuperación del empleo posterior a la pandemia de COVID-19 no ha sido universal. Los jóvenes de ciertas regiones y muchas mujeres jóvenes no están recibiendo los beneficios de la recuperación económica. La tasa de desempleo juvenil de 2023 del 13% representa el nivel más bajo en 15 años y una caída con respecto a la tasa previa a la pandemia de 13,8% en 2019. Se espera que baje aún más hasta el 12,8% este año y el próximo. Demasiados jóvenes en todo el mundo no trabajan, no estudian y no están involucrados en ningún tipo de capacitación profesional. Oye, vamos a hacer una inmersión en este tema en el contacto con Lima, Perú, Gustav Braukmeyer, politólogo con maestría en desarrollo internacional y especializaciones en desarrollo económico, especialista en procesos de desarrollo socioeconómico en América Latina, integración regional y migración y estudios de juventud, educación y empleo, director ejecutivo del Centro para el Desarrollo Económico Equilibrium Cende. Gustav, siempre es un gusto poder contar contigo. Buenos días, gracias. Buenos días, Eduardo. Gracias por la invitación. Oye, una preocupación global, porque los países por separado, según sus circunstancias, pudieran decir qué mal estamos, pero este nuevo informe de la OIT detecta altos porcentajes de jóvenes que no trabajan ni estudian. ¿Nos podrías describir en qué partes del planeta concretamente? Yo creo que en términos generales estamos viendo unos niveles de desocupación juvenil incluso más fuertes en muchos casos en países desarrollados que en países en vías de desarrollo. Y eso tiene que ver mucho con la calidad del empleo y la naturaleza del empleo y de la educación. Entonces, si bien vemos, por ejemplo, en países como en países de Europa, una tasa que puede ser superior al promedio de desocupación de los jóvenes en América Latina, la calidad del empleo al que se accede, sobre todo cuando pensamos en empleo, la calidad de la educación a la que se accede en la región es peor. Entonces, los números que muestra el estudio son un poco, hay que tomarlos un poco con pinzas, porque si bien habla de una tasa de desempleo y desocupación alta, también habla de una tasa de desempleo y educación que sí viene bajando poco a poco, y que, por ejemplo, en América Latina muestra números comparativamente más bajos que con otros países de la región, pero esos números esconden también unas realidades de la naturaleza de esos empleos y de esa educación que es bastante importante ver un poco a mayor profundidad. Oye, Gustav, disculpa si la pregunta es impertinente, pero al pensar en este tema me pregunto por dos variables, que pudiera haber una tercera, se me ocurre escuchándote. Eh, ¿Cómo analizar el tema de la formación académica como una palanca, como un eslabón para la superación, para la empleabilidad? ¿Qué incidencia puede tener en esto, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Porque el tema de la ocupación y del sustento ha adquirido nuevos matices con esto de las redes sociales. Incluso el COVID nos dejó un poco esto que ahora llaman la presencialidad, la virtualidad, esto de quedarte en tu casa, hacer las cosas por tu cuenta. Evidentemente ha habido muchos cambios, ¿no? Sí, yo pensaría que hay un elemento central a entender detrás de todos estos procesos, que es que la naturaleza de los empleos está cambiando. Mm, Los trabajos ya no son los mismos, las labores y los skills que uno tiene que desarrollar no son los mismos. Y esto no es producto de la pandemia, pero se vio hasta cierto punto acelerado por la mhm, pandemia, ¿no? El mundo entero está en un proceso de transformación digital, está en un proceso de automatización y está en un proceso ahora cada vez más fuerte de desarrollo de la inteligencia artificial. Y todos estos son elementos que vuelven algunos trabajos más accesibles para muchas personas, que vuelven el trabajar más accesible hasta cierto punto, porque se puede hacer de distintas esferas del espacio de vida de una persona, pero también se traduce en que muchas personas pueden estar viendo sus trabajos transformarse y no cuentan con los skills o las habilidades para adaptarse a las nuevas realidades. Entonces,
en cierta forma esto puede estar beneficiando a las personas más jóvenes que tienen más tiempo para adaptarse a las nuevas realidades del mercado laboral, que están ingresando a ese mercado laboral bajo estas nuevas estructuras donde la digitalización, la virtualidad, el trabajo con herramientas de inteligencia artificial son parte natural del día a día, pero eso también se traduce en que las personas de menores ingresos, que tienen menor capacidad de acceso a la tecnología, que tienen menor capacidad para desarrollar sus habilidades para este nuevo mundo, sean también quienes se ven más afectadas y quienes pueden estar incluso viéndose más excluidas de oportunidades laborales decentes. Entonces estos procesos generan unas tensiones en los países que no tienen hoy en día la mayoría de ellos, ni siquiera los países desarrollados tienen políticas bien diseñadas para adaptarnos a estas nuevas realidades. Entonces, son varias cosas que se encuentran en estos procesos y que afectan la naturaleza en que las personas acceden a oportunidades laborales. Y si vemos América Latina es un caso muy particular, porque lo que predomina en América Latina son trabajos precarios e informales. El 60% de los jóvenes en la región están empleados en la informalidad. Entonces también eso es una nueva dinámica donde no existen esquemas de protección, donde no existe una predictibilidad del ingreso y una capacidad de proyectar la vida para las personas que genera muchas tensiones sobre su posibilidad de generar ingresos. Este tema, ¿cómo encuadra dentro de la realidad que es la migración? ¿Qué relación hay? La migración es un fenómeno que puede poner tensión y presión sobre algunos espectros de la empleabilidad, sobre todo, mucho más que la educación, el acceso a educación para personas migrantes, el acceso a educación superior. El acceso a educación superior para jóvenes migrantes es muy bajo, por lo menos en América Latina, es distinto en el caso de Europa, Estados Unidos, donde eso es un driver para irse hacia allá, ¿no? Eso es un pull factor donde la gente dice, ok, me voy a Europa porque hay posibilidades de acceder a educación. En América Latina, el acceso a educación superior ha sido muy, muy limitado. Entonces las tensiones se suelen poner sobre el mercado laboral y suelen poner justamente en el mercado laboral informal, donde no hay un criterio de sueldos o no hay una protección a los sueldos, como lo puede ser el sueldo mínimo, que limite un poco y que define un poco las reglas de cuánto se paga por un servicio, cuánto es lo mínimo que se paga por un servicio, por un trabajo. Entonces hace que la mayoría de las personas con estructuras de mercado tan informales, la mayoría de las personas migrantes con skills y habilidades más altas, se inserten en los mercados laborales por el medio informal, aceptando sueldos inferiores en muchos casos a las personas locales, y eso pone presión sobre los sueldos en el país. De hecho, es uno de los únicos factores donde hemos visto un potencial impacto negativo a nivel económico de los fenómenos migratorios. Pero ese impacto es corto y con el tiempo se suele corregir por su cuenta, ¿no? Y hay factores como la regularización migratoria y factores como políticas laborales más inclusivas permiten pues mitigar esos efectos negativos. Pero los migrantes tienen una tendencia de tiene una presión más alta por emplearse, tiene una presión más alta por generar recursos, porque en muchos casos tienen que enviar remesas y demás. Entonces eso puede generar ciertas presiones sobre mercados laborales más informales, que son los que predominan en nuestra región. Bueno, Gustav, como siempre interesante escucharte para orientarnos en estos temas complejos, en desarrollo. Mucho éxito allá en Perú. No, gracias Eduardo por la invitación, siempre un gusto. Gustav Braukmeyer, Brauckmeyer. Tú debes vivir deletreando tu apellido cada vez que te identificas, Gustav. Sí, toca, a veces toca, definitivamente. Como yo con el Yoliti, así es. Un abrazo grande. Amigos, vamos a la pausa.